Buenos días. Hoy con la lectura de Pedro aprenderemos algunas características de cómo distinguir lo verdadero de lo falso. Leemos 2 de Pedro capítulo 2, versión traducción lengua actual. En el pueblo de Israel hubo también algunos que decían ser enviados de Dios, pero no lo eran. Así también entre vosotros habrá quienes se crean maestros enviados por Dios sin serlo. Ellos os darán enseñanzas falsas y peligrosas, sin que os deis cuenta, hasta dirán que Jesucristo no es capaz de salvar. Por eso cuando ellos menos lo esperen serán destruidos por completo. Mucha gente vivirá como esos falsos maestros haciendo todo lo malo que se les antoje. Por culpa de ellos la gente hablará mal de los cristianos y de su modo de vivir. Esos falsos maestros desearán tener más y más dinero y lo ganarán enseñando mentiras. Pero Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo y no se salvarán de ese castigo. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los mandó al infierno, y allí están encadenados en la oscuridad hasta que llegue el día en que Dios juzgará a todos. Dios tampoco perdonó a la gente malvada que vivía en tiempos de Noé, más bien les envió el diluvio y todos murieron. Dios salvó a Noé porque enseñaba a la gente a hacer el bien, y junto con Noé salvó a otras 7 personas. Además, Dios castigó a los que vivían en las ciudades de Sodoma y Gomorra, los quemó hasta dejarlos hechos cenizas, para que sirvieran de ejemplo de lo que les pasaría a los malvados. Pero a Lot no lo quemó, pues era un hombre bueno. Aunque Lot vivía en esas ciudades, todos los días sufría mucho al ver y oír las maldades que esa gente cometía. Esto nos demuestra que Dios sabe solucionar los problemas y dificultades que tienen los que lo obedecen, pero que también habrá de castigar a los que hacen lo malo, y lo hará el día en que juzgue a todos. El castigo será especialmente para los que no obedecen sus órdenes y viven haciendo todo lo malo que se les antoja. Esos falsos maestros son tercos y orgullosos y no tienen miedo de insultar a los ángeles buenos. Sin embargo, los ángeles, aunque son más poderosos que esos falsos maestros, no se atreven ni a insultarlos delante de Dios. Estos hombres no entienden nada. Todo lo hacen por capricho, discuten acerca de lo que no entienden, son como animales que nacen para que los atrapen y los maten. Sufrirán pues por haber hecho sufrir a otros, pues creen que serán felices haciendo a plena luz del día todo lo malo que se les antoja. Da vergüenza ver lo malo que hacen y el escándalo que arman cuando los acompañan en sus fiestas de iglesia. Estos hombres no pueden ver a una mujer sin desear tener relaciones con ella. Nunca se cansan de pecar. Engañan a los que no confían en Cristo y son muy buenos para conseguir lo que desean, pero Dios los castigará. De eso no hay duda. Andan perdidos, pues han dejado de obedecer a Dios para seguir el ejemplo de Balaam, el hijo de Beor, que quiso ganar dinero haciendo lo malo. Pero precisamente por hacer lo malo, una burra le regañó, le habló con voz humana y no lo dejó seguir haciendo esas tonterías. Esos falsos maestros son como pozos secos sin agua, como nubes llevadas por fuertes vientos. Pero Dios los castigará y los echará para siempre a la más profunda oscuridad, porque ellos, para impresionar a la gente, dicen cosas bonitas que en realidad no sirven para nada. Obligan a otros a participar en sus mismos vicios y malos deseos, y engañan a los que con mucho esfuerzo apenas logran alejarse del pecado. Les promete que serán libres de hacer lo que quieran, pero ellos mismos no pueden dejar de hacer el mal. Y será ese mismo mal el que acabará por destruirlos, pues quien no puede dejar de pecar es esclavo del pecado. Además, los que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo ya no siguen el ejemplo de los pecadores de este mundo, se- pero si se dejan engañar con estas cosas y además se dejan controlar por el pecado, quedarán peor que antes. Más les valdría no haber conocido este mandamiento ni saber de qué manera quiere Dios que vivan, que saberlo y no obedecerlo. Así, esas personas demuestran la verdad del dicho, el perro vuelve a su vómito, y la verdad de este otro, el cerdo recién bañado vuelve a revolcarse en el lodo. Bueno, es un texto que no necesita mucha explicación, pero sí un par de ideas como repaso para prevenirnos a nosotros mismos. Empiece diciendo, hablando acerca de falsos maestros que están entre el pueblo e introduciendo encubiertas herejías.
A mí me parece que eso hace que sea muy importante para nosotros comprobar siempre si lo que se nos enseña corresponde o no con la palabra de Dios. De ahí la importancia de leer a menudo, constantemente la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, no solamente algunos textos fáciles de entender. Leer bien la palabra, comparar las cosas que se nos dicen con lo que dice la propia palabra de Dios. Otra cosa muy peligrosa que quiero destacar de las características de estos falsos maestros es que niegan al Señor. Negarle significa negar todo lo que Él es y lo que Él hizo, o parte de lo que es y de lo que Él hizo. Jesús es Dios, Jesús es el único Salvador, es el Señor de su pueblo. El que niegue estas cosas o añada o quita valor a la persona de Jesús como Señor y único y suficiente Salvador es una característica de estos falsos maestros. Otra de las cosas que quiero destacar es la última que menciona como sus características, que son personas que habían escapado de las contaminaciones del mundo al conocer al Señor, pero volvieron a enredarse de nuevo en esas contaminaciones, llegando a ser peor que antes y apartándose del mandamiento de Dios. Bueno, esto es una señal clara para identificar quiénes son, pero también para prevenirnos a nosotros mismos, para examinarnos a nosotros mismos. Jesús es el único camino a la verdad, a la vida, a Dios. Pretender la verdad o a Dios por otro medio hará que nos perdamos eternamente. Si conocemos a Dios y le abandonamos y volvemos a practicar una forma de vida contraria a Dios, será mucho peor para nosotros y perderemos esa salvación completa que tenemos en Cristo. Pero no solamente habla acerca de los falsos maestros, aunque casi todo es acerca de él. También menciona a los piadosos. Dice que el Señor sabe librar de la tentación. Y eso me hace pensar en la misma oración que tuvo Jesús. Señor, líbranos del mal, líbranos de la tentación. ¿Cómo podemos nosotros ser librados de la tentación? Por una parte es no haciendo caso ni siguiendo el consejo de aquello o aquellos que van en contra de lo que Dios dice, pues hacerlo nos hará caer en error y el peligro de que lo lleguemos a creer y perder con eso todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Por otra parte, si ya hemos hecho cosas que van en contra de Dios, si hemos caído en la tentación, aún ahí podemos volver nuestra atención otra vez a Él y pedirle ayuda y cambiar y corregir nuestra vida. Pero debemos ser cuidadosos y sensibles a Dios para distinguirlo y para que no llegue el momento en que sea imposible la restauración. Si insistimos en caer en tentación, puede endurecerse tanto nuestra conciencia que no seamos capaces de aceptar la ayuda de Dios. Es cierto, todos caemos en tentación, pero podemos prepararnos para salir de ella y no volver a caer más. Que esa sea nuestra intención, nuestra actitud, nuestro deseo y nuestra oración en este día. Señor, líbranos del mal, porque tuyo es el poder y la gloria. Amén.